Bueno, pero así es la vida de Dios, no se para. Buenas tardes, vamos a hacer dos charlas. Disculpen que no les hable tan alto porque no me leo la garganta. La primera de ellas es con respecto a malaria. Malaria es una parasitosis. Es una parasitosis bastante común en nuestro medio y si varias cosas de este capítulo valiese la pena recordar, malaria es una de ellas porque siempre en nuestro ejercicio profesional vamos a ver pacientes con malaria. De repente otras patologías van a ser muy inusuales, muy esporádicas, pero sin embargo malaria lo vamos a ver en el quehacer diario de nuestras actividades. Entonces, es una enfermedad parasitaria de los glóbulos rojos humanos. Hay 4 especies de infectantes. Falciparum y Vivax, que están marcados de color rojo, son las frecuentes en el Perú. Ocasionalmente hay Plasmodium malariae, pero Plasmodium ovale, que produce enfermedad en el ser humano, no está reportado en nuestro país. Entonces, este parásito, el Plasmodium, es transmitido al hombre a través de un vector. El vector es el Anopheles, el mosquito hembra, que al estar infectado, inocula, al momento de alimentarse con la sangre, inocula los esporozoitos, que es la forma infectante del parásito. Ocasionalmente, la enfermedad puede ser transmitida a través de inoculación directa de glóbulos rojos, tipo transfusión. Sin embargo, de más o menos unos 10 años atrás, los bancos de sangre en todo el Perú son estandarizados y con controles de calidad, y esta forma de transmisión ya no debería existir. Ahora unos 20-25 años era común ver pacientes con infección por VIH como consecuencia de las transfusiones sanguíneas. Esta realidad ha sido cambiada totalmente y ya es una forma rara de transmisión. En forma congénita también se puede transmitir la malaria y en forma casual como accidente ocupacional. La razón de ser del parásito es el ser humano, el reservorio es el ser humano y quien padece la enfermedad es el ser humano. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? El paciente no tratado o aquel que recibe un tratamiento incompleto es la fuente de infección. Entonces, un mosquito inocente viene, chupa la sangre en este paciente, ingresa al sistema de este mosquito el parásito a través de los gametocitos, el mosquito se enferma, se vuelve infectante durante todo su periodo de vida, que es más o menos un mes, y cada vez que se alimente este mosquito enfermo va a transmitir la enfermedad a otros seres humanos. Todos los seres humanos somos susceptibles, sin embargo, la raza negra africana es resistente al Plasmodium vivax por una cuestión genética. El vector tiene una distribución geográfica, como ustedes pueden ver, se ha tomado la molestia la comunidad científica peruana de tratar de determinar para cada zona geográfica qué tipo de anófeles es el que produce el cuadro. Por ejemplo, el Pseudocurtipenis es en la costa y en la selva alta, el Albimanus en la región oriental y de Tumbes hasta Lima. Darlingui, Loreto y Madre de Dios, es el vector más extendido, el más agresivo y el más intratable en la Amazonía. Digamos, este es el que nos causa todos los problemas. En las Anopheles Venda Ronchi, en la región oriental y selva baja. Entonces, ¿cómo es el ciclo biológico? Comenzamos acá. Un mosquito enfermo, un mosquito con el parásito en su organismo, tiene hambre, chupa la sangre en un ser humano, el parásito ingresa mediante la forma de esporozoito a la corriente sanguínea y se va hacia el hígado. A nivel del hígado va a formar el ciclo hepático o ciclo exoeritrocítico, porque está fuera del glóbulo rojo, y hepático porque sucede en el hígado. Entonces va a infectar a los hepatocitos, se van a reproducir, va a completar el ciclo, y en el momento en que ya llegue la maduración se va a romper y van a salir los merozoitos al torrente sanguíneo. Este ciclo en el torrente sanguíneo ya se va a llamar ciclo eritrocítico porque está en el glóbulo rojo.
Básicamente, este brozoito parasita un glóbulo rojo, va formando diversos grados de maduración, se libera y al momento de liberarse rompe el glóbulo rojo. Y va a repetir una y otra vez este ciclo. Algunos de estos trofoceritos se van a diferenciar en gametocitos, que van a ser la forma sexuada de transmisión de la enfermedad. Un mosquito sano se alimenta de esta persona enferma, ingresa los gametocitos en su tracto gastrointestinal y va a formar el ciclo esporogónico en el mosquito, donde se vuelve a desarrollar y se vuelve a repetir una y otra vez este ciclo. Las enfermedades transmitidas por vector siempre guardan relación con los fenómenos geográficos que nos suceden a través del tiempo. Entonces, este gráfico que sale en esta publicación, más o menos tratamos de hacer una secuencia de qué eventos importantes se presentan con la presentación de los casos. Cada barra del color azul es el número de casos reportados, la línea roja es la tasa de incidencia y estas son desde el año 40 hasta el año 2015. Por ejemplo, el número 1, fíjense, en la década del 40 teníamos una gran cantidad de casos, una tasa de incidencia bastante alta con respecto a la parasitosis, y comienza en la década del 50 los programas de erradicación de malaria. En la década del 80, que es el número 3 por acá, intervenciones de los sistemas de atención de salud para controlar la malaria, y el número 4 es la década del 90. Acá se hace el primer reporte de malaria por Plasmodium falciparum en nuestro país, porque históricamente siempre hemos tenido Plasmodium vivax. Sin embargo, en la década del 80, así como el terrorismo y así como Fujimori, empieza a aparecer Plasmodium falciparum, proveniente de la selva brasileña y proveniente del Ecuador. El número 5 que ustedes ven, en que se ve la alta presentación de casos, corresponden al fenómeno del niño de la década de los 90 o del 2000. El fenómeno del niño, como ustedes han podido apreciar el año pasado en la zona norte de nuestro país, provoca un trastorno geográfico general que hace que el vector se multiplique en grandes cantidades y por lo tanto el riesgo de transmisión se incrementa. No solamente malaria, sino todas las enfermedades metancélicas se incrementan. El número 6 corresponde, ya pasado el fenómeno del niño, ya a los años 2000. El 7 son los programas de intervención para tratar de reducir esta presentación, y pueden ver más o menos históricamente cómo se va la cosa. Acá más o menos en los últimos años, el de color verde es vivax, el de color amarillo es falciparum. ¿Cómo va la presentación? En realidad, la tasa de mortalidad, a pesar de tener casos, la tasa de mortalidad baja. En esta década del 90 del fenómeno del niño, la tasa de mortalidad era alta, pero al componente falciparum. Una vez que se reduce la presentación del falciparum a su menor proporción, la tasa baja. Algo así. Otro slide del Ministerio de Salud, pero más o menos para recapitular cómo es la cosa. La aparición del fenómeno del niño de la década del 90 a la década 2000 marca un hito en la presentación de los casos. Aparece el falciparum y también aparece la resistencia, los fenómenos de resistencia contra la malaria. Más o menos nuestra presentación es la mitad del territorio del país. Plasmodium vivax siempre vamos a tener casos de malaria, no es algo que nos podemos abstraer. Plasmodium falciparum en la zona de la selva peruana también presentamos casos. ¿Y por qué es tan difícil controlar malaria si históricamente lo tenemos desde siglos atrás? Y hay intervenciones, como ustedes pueden ver, tanto del Estado, tanto como las ONGs, porque el vector vive o aprovecha de las circunstancias del quehacer del ser humano. Por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante en el cual tratan de determinar
cuál es la relación entre las piscigranjas, es decir, en la selva hacen estanques para criar peces, para vender o para alimentarse, y la presentación de la malaria o la persistencia de la malaria. Entonces, aquellas casas que tienen estanques piscícolas tienen 4 veces más infestados de larvas anafelinas que los estanques de agua natural. Que tengan electricidad o que no tengan electricidad y la distancia de la casa más cercana fueron predictores inversos significativos de la abundancia larval en áreas naturales de los cuerpos de agua. La densidad de las larvas en los estanques de peces se debe con el aumento de la vegetación fronteriza, es decir, la maleza que está al borde de este estanque o de este reservorio de los peces. Los estanques de peces comerciales 1.7 veces más infestados en comparación con los estanques de uso familiar. Entonces, toda una serie de estructuras que hace el ser humano para tratar de sobrevivir, por ejemplo, en la región selva, simplemente hace perpetuar la persistencia del vector. Y la persistencia del vector simplemente nos dice que la enfermedad va a continuar en nuestro medio. Otro estudio, características de vivienda con factores de riesgo para malaria en una área endémica del Perú. Adobe sin terrajear, riesgo 20%, pared de quincha o estera, área sin techo, río o una sequía cercana a la vivienda, 50%, pozo artesanal, cultivo de frutales o algodón cercano a la vivienda. Entonces, la actividad del ser humano hace que el que el vector persista en nuestro medio. Un aspecto que tenemos que tomar en malaria son estos dos términos, recidiva y reinfección. Recidiva se refiere a la persistencia o aparición de los síntomas clínicos de malaria o hallazgos parasitológicos por falla terapéutica al tratamiento. Te doy tratamiento para tu enfermedad, tú tomas tu pastilla y no funciona. Antes de los 28 días de haberse administrado dicho tratamiento. En cambio, reinfección es la presencia de síntomas clínicos y hallazgos parasitológicos de infección por malaria en un individuo más de 28 días de tratamiento. O sea, el mes o las 4 semanas de tratamiento es el punto de corte que nos hace considerar recidiva de reinfección. Por el contrario, recaída está referido al Plasmodium vivax. ¿Por qué razón? Porque este Plasmodium tiene una forma parasitológica intrahepática llamada hipnozoide. Dentro de ese ciclo hepático que vimos, el parásito se queda dormido, pasan los meses y se puede despertar y volver a presentar la enfermedad. Entonces, la recaída por Plasmodium vivax al hallazgo parasitológico del parásito en un individuo después de semanas o meses luego de haber culminado el tratamiento antimalaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace básicamente por medio de la gota gruesa. La gota gruesa es preparar en una lámina una gota gruesa, gorda y un extendido periférico. En realidad lo que se hace en el programa es, por ahorrar costos, en vez de 2 slides, uno solo, acaba la gota gruesa y acaba el extendido. En esta gota gruesa vamos a encontrar los glóbulos rojos uno encima del otro. Al mirar el microscopio vamos a ver las formas parasitarias. Entonces, examinamos la gota gruesa. Si hay parásitos, entonces recién vemos el frotis fino para tratar de identificar, de acuerdo a la morfología que ustedes ven acá, qué tipo de Plasmodium es. Si es un Plasmodium vivax, si es un Plasmodium falciparum. Este método de gota gruesa es muy bueno para determinar el diagnóstico. Tiene buena sensibilidad, 90 al 98%, y muy buena especificidad, del 85 al 99%. Es decir, es un método muy sencillo, muy barato, muy rápido para hacernos el diagnóstico. Sin embargo, también en nuestro medio, en Perú, tenemos otras pruebas de laboratorio que nos pueden confirmar el diagnóstico de malaria a través de aparte de la gota gruesa. Una de ellas es la inmunocromatografía
y la otra es la reacción en cadena de polimerasa para el diagnóstico de malaria. Resumiendo, la sensibilidad y especificidad tanto para vivac y falciparum son similares, pero obviamente un PCR cuesta mucho más caro que una gota gruesa. Y un PCR solamente lo podemos hacer en laboratorios privados o el INS, y no lo podemos hacer en un centro o en un puesto de salud. Entonces, por estas razones, la gota gruesa sigue siendo nuestro parámetro de diagnóstico, pero sin olvidarnos que contamos con inmunocromatografía y contamos con PCR para Plasmodium en nuestro medio. Sería absurdo pedir PCR y inmunocromatografía teniendo gota gruesa. De forma práctica. Pero como curiosidad académica para el examen, se los estoy poniendo. Manifestaciones clínicas. Va a depender de qué tipo de parásito es, qué tipo de Plasmodium. ¿Cuánto de parásito está en el torrente sanguíneo? Cada tipo de Plasmodium tiene una afinidad con determinado glóbulo rojo. Por ejemplo, el vivax prefiere a los glóbulos rojos jóvenes, el falciparum a los glóbulos rojos adultos y el falciparum también a los glóbulos rojos maduros. Y la condición inmunológica del paciente. La condición inmunológica del paciente es importante para todas las enfermedades porque el paciente que vive en la zona de selva y que de niño ha tenido malaria, ha estado expuesto a la malaria, de joven vuelve a tener malaria, la forma de presentación de la enfermedad no es tan aparatosa, no es tan florida, es más sutil. En cambio, nosotros que nunca hemos estado expuestos, vamos a esa zona y hacemos malaria, vamos a hacer la forma como vive y probablemente la complicada. Recuerden que la inmunidad siempre nos va a proteger contra la presentación de los cuadros. La primera vez que uno se enferma se denomina acceso simple de primo infección. Ocurre en la mayoría de los casos en un sujeto no inmune, entre 1 a 3 semanas después de la picadura del mosquito. En este periodo no hay periodicidad, no hay signo de malignidad. Básicamente el paciente presenta fiebre progresiva, aumenta, continua, 39 a 40 grados, asociado con malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos. Al examen vamos a encontrar hepatomegalia. Esta fiebre continua, periódica, va a permanecer por 1 a 2 semanas y luego se pone a ciclar, empieza a aparecer, se pone en forma de periodos y va a depender del tipo de Plasmodium para determinar la periodicidad. Y pasamos a la etapa de fiebre periódica. ¿Por qué se produce fiebre periódica? Porque ya los parásitos están saliendo al torrente sanguíneo y no salen todos los días, sino salen cada cierto tiempo. Entonces, el ritmo del acceso febril va a ser variable, terciana en el caso de Plasmodium vivax, porque es primer día, fiebre, segundo día, no hace fiebre, tercer día, hace fiebre, terciana. Cuartana, primer día no hace fiebre, segundo y tercer día no hacen fiebre, y el cuarto día hace fiebre, cuartana, que es la presentación clásica de la malaria, fiebre periódica, intermitente. Pero eso es justamente en la segunda etapa de la enfermedad. El paciente, si no recibe tratamiento, va a continuar con los accesos febriles y luego va a desaparecer. Se va a resolver el problema. No signo de malignidad, no riesgo de complicaciones. Lo que caracteriza este periodo de la forma periódica es que el paciente primero va a presentar escalofríos intensos, como si estuviese con contracturas severas, la tembladera que dicen. Luego sube la temperatura, porque la temperatura se va incrementando, el vaso aumenta de tamaño, la presión arterial baja y más o menos esto dura 1 hora. Una vez que se estabiliza, empieza el acceso febril. Los escalofríos cesan, fiebre, 40 grados, el vaso que estaba aumentado de tamaño disminuye de volumen
y más o menos 3 a 4 horas. Una vez que pasa este acceso viene la sudoración profusa, como caballo, abundante, la fiebre baja, la presión arterial se normaliza, 2 a 4 horas y el paciente ya siente la sensación de bienestar. Pasó el problema. A esperar hasta pasado mañana que venga el otro cuadro. Y si no se trata, eso sigue unos 10 a 12 accesos y desaparece el cuadro. La sintomatología general ha sido recopilada en múltiples artículos, múltiples estudios peruanos, ustedes lo pueden ver por internet. Básicamente los pacientes que tienen diagnóstico de malaria, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. 90% vienen a quejarse por eso. Sudoración, dolores musculares, dolores articulares, náuseas y vómitos. En una tercera parte de ellos. Al examen físico vamos a encontrar hepatomegalia, palidez, esplenomegalia. La tercera parte nomás hace ictericia. Acuérdense que el glóbulo rojo se destruye, tenemos anemia. Es anemia y deberíamos tener bilirrubinas, porque estamos destruyendo los glóbulos rojos. Sin embargo, solamente se ve ictericia en la tercera parte. En otras palabras, pero sí palidez en la mitad de los casos. Entonces, para malaria, para nosotros en Perú, no es tanto el parámetro que el paciente esté amarillo, más en que el paciente esté pálido. Fiebre y palidez, más en malaria que fiebre e ictericia. Otro estudio, pero este caso, el anterior era por vivas, este es por falcíparo, igual. Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, más del 90% de los casos, vómitos, hepatomegalia, deshidratación, palidez, dolor abdominal, diarrea, hígado grande, perdón, vaso grande, alteración del sensorio y ictericia. La respuesta inmunológica es importante porque nos determina el pronóstico de la enfermedad. Fíjense, el número de muertes son mayores en los primeros etapas de la vida, básicamente porque todavía no desarrolla anticuerpos específicos. Una vez que desarrolla los anticuerpos específicos, la tasa de parasitemia disminuye y el pronóstico de sobrevida se incrementa. El Plasmodium falciparum, a diferencia del Vivax, tiene ciertas características que hacen que sea más complicado su manejo. Una de ellas es que tiene toxinas parasitarias que causan directamente daño tisular. Segundo, estimula la producción de citoquinas en mayor proporción. Modifica el glóbulo rojo debido a la infección, es decir, la forma redondeada del glóbulo rojo cuando está parasitado lo modifica y por lo tanto su propiedad mecánica de deformabilidad, de doblarse para poder pasar por los pequeños vasos sanguíneos ya no lo va a poseer, ya no lo va a poder hacer. Entonces el glóbulo rojo se atora. Y al atorarse no pasa oxígeno, no pasa alimento, no pasa glucosa. Y el órgano donde está produciendo este atoro, entre comillas, sufre. Por otro lado, también existe el fenómeno de citoadherencia. ¿Qué significa? Como la vía expresa temprano, o acá circunvalación. Empiezan a atorarse, a acumularse, así en pelotones de glóbulos rojos parasitarios, y por lo tanto no hay flujo sanguíneo. No hay flujo sanguíneo, no hay oxígeno, acidosis, y nos lleva a la disfunción tisular. Entonces, estas alteraciones de la malaria, del Plasmodium general, nos va a llevar a tratar de establecer criterios de gravedad con respecto a esta infección. Por ejemplo, nuestro paciente se encuentra postrado, es porque no puede caminar, está mareado, no puede levantarse solo, no puede alimentarse o presenta vómitos frecuentes. Cualquier trastorno de conciencia es criterio de gravedad. Está así desorientado, está mal, está grave, no lo podemos manejar, hay que derivarlo. Si convulsiona, es malo. Si presenta dificultad respiratoria, falla renal, la glucosa está menos de 60,
Glucosa baja siempre es mal pronóstico. Anemia aguda, es decir, hay tanta cantidad de parásitos que está destruyendo rápidamente los glóbulos rojos. Hiperparasitemia, hemoglobinura malárica en la orina, ictericia, hipotensión, fiebre alta, trastorno de coagulación, acidosis, son criterios de gravedad que hay que transferir al paciente a una área de mayor complejidad. La malaria grave se refiere a la condición clínica, ya sea por vivax o falciparum, que ocasiona un cuadro clínico muy severo, denominado la malaria grave. Deterioro del nivel de conciencia, anemia severa, parasitemia elevada, signos de falla renal, cardiovascular, hepática y pulmonar. De los grupos poblacionales, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, aquellos que tienen comorbilidades, diabéticos, cáncer, lupus, artritis, que reciben quimioterapia, que reciben biológicos, son los que van a sufrir más, y la mujer gestante. Estos grupos poblacionales tienen mayor probabilidad de desarrollar malaria grave. Con respecto a la malaria gestante, debemos recordar que nos va a provocar una serie de complicaciones tanto en la mamá como en el bebé. En la madre, una serie de complicaciones que me han mencionado: malaria cerebral, edema agudo pulmonar, hipoglicemia, anemia, son infecciones, contracciones uterinas y muerte materna. En el feto, recuerden que la placenta está lleno de sangre con glóbulos rojos parasitados, se atoran los glóbulos rojos parasitados. ¿Qué va a pasar? No va a pasar oxígeno, no va a pasar glucosa al bebito. Entonces, ¿qué va a haber? Sufrimiento fetal, aborto, desnutrición fetal, prematuro, bajo peso nacer o la denominada malaria congénita. Desde el punto de vista del manejo terapéutico, recuerden que en Perú todo está ¿cómo se puede decir? Regulado o normatizado mediante el Programa Nacional de Malaria. Cada número de años se lanza la directiva para el manejo respectivo de la enfermedad, y por lo tanto no es que a mí se me ocurra utilizar tal esquema, sino todos nos suscribimos a lo que lanza la directiva del Ministerio de Salud. En el caso del Plasmodium vivax, el tratamiento es sencillo con 2 medicamentos, cloroquina y primaquina. La cloroquina se da durante 3 primeros días, 4 tabletas, 4 tabletas, 2 tabletas. Y la primaquina, 2 tabletas diarias por 7 días para matar la forma sexuada. ¿Por qué me interesa matar la forma sexuada? Para evitar la transmisión de la enfermedad, para cortar la cadena epidemiológica. Todos estos son sulfas, por lo tanto, las sulfas alteran la síntesis de DNA. Entonces, no podemos dar sulfas a la mujer gestante. Si la mujer está gestando, se utiliza otro esquema. En el caso de la mujer gestante, no se da primaquina, ya que nos puede producir hemólisis o metahemoglobinemia en el feto. Entonces, ¿qué se hace en la mujer que está embarazada, al cual sale Plasmodium vivax? Damos cloroquina igual, primer día 4, segundo día 4, tercer día 2. En la segunda semana damos 2 tabletas, una vez por semana, cloroquina, hasta que termine el embarazo, porque no podemos dar primaquina. Una vez que termina su embarazo, recién le damos el esquema normal de primaquina. O sea, primaquina no le podemos dar durante el embarazo, y damos cloroquina 2 tabletitas semanales durante todo el tiempo de gestación para mantener a esta forma sexuada que no esté provocando mayor alteración. Con respecto a Plasmodium falciparum, recuerden que aparece en la década de los 80 como consecuencia del fenómeno del niño. También aparecen los primeros casos de resistencia. Y esa presentación de resistencia inicialmente nos llevó a diferenciar 2 áreas geográficas: lo que ocurría en la selva del Perú y lo que ocurría en la costa norte del Perú. En la selva del Perú era resistente y en la costa norte del Perú era sensible.
pasa el tiempo, el de la selva norte se vuelve más resistente y el de la costa se vuelve resistente. Y últimamente, ¿qué ha pasado? Todo se ha vuelto resistente. Por eso el esquema para el manejo de Plasmodium falciparum en nuestro país es uno solo actualmente. Antes eran separados porque uno era más sensible, desafortunadamente ahora todo es una desgracia. Todo ahora es multiresistente. Y para malaria por falciparum tenemos estos dos esquemas. La primera línea, mefloquina, artesunato, primaquina. Si no funciona, quinina, clindamicina, primaquina. No es necesario que se aprendan eso, de repente cuando ustedes ejerzan, muchos de estos medicamentos ya no van a estar funcionando por el fenómeno de resistencia. Entonces, para malaria por falciparum, un solo esquema a nivel nacional. Artesunato, mefloquina, primaquina. ¿Cómo es? Plasmodium falciparum, artesunato, primer día una tableta, segundo día una tableta, tercer día una tableta. Mefloquina, el primer día 3 tabletas, segundo día 3 tabletas, y primaquina, el primer día 3 tabletas. Si ese esquema tú le das a tu paciente, te lo toma, no mejora, pasamos al segundo nivel, que es quinina, clindamicina, primaquina, en lo que está en la tablita, que me da flojera leérselos y no se les voy a decir que se la aprendan de memoria, porque eso está en la norma técnica y como toda norma técnica va a variar de acuerdo al número de tiempo. Cuando ustedes ejerzan, probablemente esto ya no va a ser activo. Sin embargo, el paciente que tiene malaria grave, aquel paciente que está con trastorno del sensorio, con falla renal, con dificultad respiratoria, con anemia severa, con hipoglicemia, etcétera, etcétera, es una emergencia médica y debe transferirse a una área adecuada que tenga una unidad de cuidados intensivos y administrar el tratamiento como debe ser. Entonces, si nuestro paciente tiene Plasmodium viva, nuestro esquema de tratamiento es artesunato más clindamicina. Estos son por vía endovenosa. Y si es por el Plasmodium viva, artesunato, clindamicina más primaquina. En centros hospitalarios de referencia, por vía parenteral, por vía endovenosa. En resumen, la malaria es un evento que tenemos que saber, tenemos que tratar de entenderlo, siempre lo vamos a tener pacientes con malaria. Nuestro esquema indicador generalmente va a ser paciente con fiebre y paciente con anemia, no tanto con ictericia. Y segundo, proveniente de un área geográfica endémica, que se llama, se fue de vacaciones a la selva o se fue a la costa norte del Perú viene con fiebre persistente y dependiendo del tiempo de enfermedad lo vamos a coger en la fiebre continua, que generalmente es el periodo en el cual acuden acá en la capital, y muy raramente en la fiebre intermitente, si la terciana o la cuartana. Ahí es fácil diagnosticarlos. Generalmente vienen en la primera etapa. La gota gruesa es el método de laboratorio más sencillo, más rápido que se pueden hacer. Recuerden que es operador dependiente, porque tienes que mirar la forma del parásito y compararlo con tu libro para decir, ah, si esta es la forma juvenil del Plasmodium falciparum. Entonces, el que lea la lámina tiene que ser con cierta experiencia y no lo van a enviar pues al laboratorio de su casa, de su vecino, para que hagan el diagnóstico de malaria, porque nunca hay malaria. Entonces, o le enviamos al INS o a un laboratorio grande o a un hospital para que nos hagan el procedimiento diagnóstico. Una vez diagnosticado, el tratamiento es sencillo, existen esquemas fijos, esquemas rígidos del Programa Nacional de Malaria, si es viva, si es vía oral. Y si es falciparum, recuerden que la resistencia hace que actualmente se dé un solo esquema de tratamiento a nivel nacional, también vía oral. Y si el paciente presenta algún grado de complicación, a lo que llamamos malaria grave, debe recibir por vía endovenosa en una institución de nivel que tenga unidad de cuidados intensivos y puedan recibir dichos medicamentos. ¿Alguna pregunta?
doctor, de los fármacos mencionados, ¿alguno de ellos tiene alguna complicación en el paciente, o sea, una reacción adversa más importante de los mencionados en algunos pacientes que tendría complicaciones para seguir el tratamiento? No te entiendo muy bien la pregunta, O sea, pero... ¿alguna reacción adversa preponderante en el esquema de tratamiento que Básicamente, yo te lo plantearía de esta manera. El esquema o los efectos secundarios son manejables, sin embargo, la tolerancia oral me marca el éxito terapéutico. Entonces, si mi paciente no tolera, o sea, lo vomita, no lo va a poder manejar, porque todos son medicamentos vía oral. Entonces, lo va a tener que derivar a otro centro en que lo pueden administrar por vía endovenosa. La intolerancia oral también es un criterio de malaria grave. Entiendo más o menos como que pudiese provocar leucopenia, pancitopenia, algún tipo de efecto secundario como otros antibióticos. En realidad todos los medicamentos producen efectos secundarios, su porcentaje de presentación es bajo, no deberíamos, digamos, preocuparnos mucho por los posibles efectos secundarios, y las dosis y los días de tratamiento son también cortos, no son tan 3 días, 7 días, no son tan prolongados. Entonces, lo que sí tienes que preocuparte es que tolere la vía entera. Si está vomitando, no lo vas a poder manejar. Antes de ir a las más endémicas, ¿sería recomendable administrar el medicamento? Está preguntando si ella quiere, aprovechando las fiestas patrias, irse a la selva. Entonces, ¿cómo me cuido? Pues porque no quiero enfermar. Entonces, hay esquemas para zonas endémicas, para prevención para malaria por Plasmodium falciparum, que básicamente es tomar una semana antes los medicamentos, durante la estancia, y unas 4 semanas después. A las zonas en las cuales tú esperas a la zona donde tú esperas tener el vector, la enfermedad. Solamente existe para falciparum, no para virus. Por ejemplo, aquellos que quieren hacer una cruzada en una ONG a África, ahí la cosa es brava. Entonces ahí sí tienen que obligado a tomar medicamentos, porque el tipo de Plasmodium es diferente a nuestro tipo de Plasmodium. La presentación clínica es diferente y probablemente nosotros somos vírgenes inmunológicamente y vamos a hacer toda la presentación severa. Que muy raramente acuden a consulta ese tipo de casos, y es un dolor de cabeza, porque no hay forma como tratar y las opciones terapéuticas son diferentes y no hay forma como conseguir. O sea, no hay esa. La segunda presentación es otra parasitosis, pero esta vez es una enteroparasitosis.